Torri... ¿No se oye? Bueno, ¿se oye ahora bien? Sí. Bueno, pues lo mismo, gracias a Arratsalde-on eta ongi etorriak. Bienvenidos a todos y a todas a este acto que tenemos, para mí es un gran honor de tener a Merche Twache aquí. Bueno, antes de nada me gustaría agradecer el enorme trabajo que está realizando toda la gente de la Asociación Republicana Irunesa por dar visto, o sea, por reconocer y sacar actos nuevos de toda la memoria histórica en Irún, con las investigaciones y todo lo que se está llevando a cabo. También me gustaría, si a alguien le apetece seguir o entrar en la asociación, nos encantaría para dividir un poco el trabajo, porque el trabajo que estamos haciendo es inmenso y agradeceríamos toda la colaboración que se pueda aportar. Bueno, pues la verdad es que yo no soy una persona muy dada a hablar en público. Yo me gusta más hablar cara a cara con la gente y ahí sí que me explayo. Pero sinceramente hoy era un día muy especial porque tengo a Merche Twache, que es, aparte de una gran amiga, bastantes cositas que hemos tenido juntos, bastantes peleas, bastantes historias de toda la vida de Irún. Entonces, ¿por qué? Pues por eso, por el cariño que le tengo, por lo que me agradaba tenerla que presentar yo. Cuando salió, hemos hecho los 20 años de la asociación, hemos hecho 3 charlas para celebrar los 20 años con Pedro Barruso, con Paco Echeverría y hoy para final con Merche Twache. Y les dije a la gente de la asociación, cuidadito, que esto me lo presento yo. Y es, para mí es, pues bueno, un placer, pero también me da un poco de corte porque ya os he dicho que no soy de hablar mucho en público. De todas maneras, pues eso, quien no conoce a Merche Twache, pues es una gran investigadora de nuestra historia de Irún y una divulgadora incansable. Sobre todo para mí lo que más tengo en cuenta de ella, bueno, lo que más me gusta es la divulgación que hace de sus charlas, cómo transmite a la gente los conocimientos que tiene y qué bien se expresa, vamos, que no hay dudas en lo que habla. Es una incansable, impresionante defensora también de los derechos de la mujer, que para nuestra asociación también es una de las bases, dar presencia a la mujer, porque en la última charla, por ejemplo, que vino Paco Echeverría, insistimos profundamente con la prensa, por favor, queremos que deis presencia a su pareja, a Lourdes Serrasti, que hace la misma función que él. Es una antropóloga impresionante, pero nunca se habla de las mujeres. Entonces, para nosotros lo insistimos y creo que ella salió contenta del tema. Por lo tanto, aquí estoy encantado de presentarla y agradecido de que hoy venga a compartir con nosotros sus conocimientos sobre la historia de nuestra ciudad. Solo una recomendación, por favor, que se apaguen los teléfonos móviles porque en la última charla fue un desastre. Y nada más. Si a alguien luego le interesa lo de la asociación, tenemos ahí una mesa con unos libros que hemos editado de la asociación y no me lo puedo callar. Y estamos esperando el segundo tomo de Merche Twache. Hombre, va un poco despacio, ya lleva no sé cuántos años. 11 años, pero bueno, que sepan que la Asociación Republicana también sí se distingue por su paciencia. Muchas gracias a todos y os dejo con ella. Bueno, Arratsalde-on, eta eskerrik asko gaur bezalako egun petral batean ona etortzeagatik. Eta zubi bezperan gainera. ¿Es? Un poquito más. Ahaleginak merezi izatea espero dut. Bueno, gracias en primer lugar a Tino por la presentación, por encima del resto de los miembros de Nicolás Carendiay. Porque si hay un volumen 1 de los buenos hijos, igual si no lo cambiamos.
¿Mejor así? Sí. Si hay un volumen 1 de Los buenos hijos es gracias a la persecución a la que Tino me sometió, incansable pero tierna, con la ternura de un amigo, y ahora le veo un poco flojo. Últimamente no me persigue nada y a este paso pues no voy a publicar nunca, como no se ponga a perseguirme. Pero bueno, más allá de Tino, muchas gracias Tino, desde luego al resto de la Asociación Republicana Ironesa Nicolás Garendiay, no me queda sino agradecerle toda la paciencia que ha tenido conmigo, pero también todo el trabajo que han hecho. Y el haber asumido hace 20 años esa obligación de la que hablaba Paco Echeverría el otro día, ¿no? Si las víctimas tienen derecho a la verdad y a la memoria, alguien tiene la obligación de llevar a cabo o de mantener esa verdad, esa memoria. Y no cabe duda que en el Estado español y también en nuestra localidad han sido las instituciones memorialísticas, no solo Nicolás Garendiay, que también, sino también la asociación Kepa Ardoki, y gracias a ellos pues, se han llevado a cabo todas las investigaciones de las que ahora disponemos y, como he dicho en los medios también, pues esa página web que es incansable, ¿no? O sea, que es infinita, que te puedes pasar horas y horas viendo fotos, viendo listas, listados, viendo todos los trabajos que han ido colgando. Y si no fuera así, porque si no fuera así, pues estaríamos todavía prácticamente con este boletín, que tenemos también aquí a la persona que lo impulsó, a José Monge, presidente de National Culture Taldea, que publicaron en el año 86 este boletín de una manera muy valiente, pero también muy oportuna, ¿no? Porque pues gracias a que fue en esos años se pudo recoger las memorias y las visiones de la guerra de algunas personas que ahora ya nos faltan, como José Ramón, o como Jaime, o estaba también Ricardo Berodia recogiendo una parte de las memorias de Kepa Ardoki, del propio Kepa Ardoki. Y en el mismo sentido que agradezco a Luis Duranzu, quiero agradecerle también al otro gran precursor en este tema, que fue Pedro Barroso, con la publicación en 2003, también con la beca, también estaba José por ahí metido, con la beca Serapio Mójica, el libro Destrucción de una ciudad, construcción de un nuevo Estado, que sigue, a día de hoy sigue siendo un libro totalmente vigente, lo que no sé si es una buena o una mala noticia, porque 22 años después significa que el libro era bueno, pero también que no hemos avanzado demasiado en el conocimiento de la guerra civil en Irún. Y por supuesto, quiero agradecer a todos los otros investigadores que han trabajado en este tema, José Nogués, Aitor Puche, Ayala Coronoz, que ha hecho unos trabajos fantásticos, no precisamente sobre iruneses, pero sí sobre cosas ocurridas en Irún, unos trabajos que merecerían mejor suerte que la que han tenido. Y bueno, y perdonadme si me olvido de alguien, incluyo a todo el mundo porque creo que el conocimiento de la guerra civil es algo que vamos haciendo entre todos y a lo largo del tiempo, es un tema infinito, una hidra con infinitas cabezas, inabarcable y en el que somos todos necesarios, ¿no? Pero a la vez es también un tema diferente. Si yo estuviera hoy hablando aquí de la Segunda Guerra Carlista, pues no tendría ningún cuidado, ¿no? Porque nadie guarda memoria de la Segunda Guerra Carlista ya, ¿no? Bueno, igual, Maribel, pero si no, lo que ocurre con la guerra civil es que es un tema en el que todos, o una gran parte de nosotros, tenemos una herida familiar o una memoria familiar, o una memoria de algo que nos contó la mona, o el Aitona, o el tío, o alguien nos falta por la guerra, ¿no? Y a veces es difícil hablar de la guerra civil, o siempre es difícil, porque bueno, a veces lo que dicen las fuentes puede chocar con el relato familiar, ¿no? Y todos reaccionamos ante eso como casi con ofensa, ¿no? Y bueno, pues es verdad que las fuentes no siempre dicen toda la verdad, o dicen la verdad que quienes las han emitido quieren que digan, y yo os pido que diga yo lo que diga, no renunciéis a los relatos familiares que tengáis, porque en una gran parte además son la identidad familiar, entonces son mucho más importantes que lo que puedan decir las fuentes, ¿no? Y además es un tema del que todo el mundo creemos saber un montón, ¿eh? Todo el mundo cree que somos expertos en la guerra civil, y además estoy segura que es verdad que aquí hay montones de personas que han investigado sobre este tema, o por la razón que sea, porque les gusta o porque les ha llevado la familia o les ha llevado lo que han vivido, y entonces es difícil hablar de la guerra civil. Yo hoy
lo que quisiera, cuál es mi intención, es aportar pequeños detalles, no grandes relatos sobre la guerra civil en Irún, que eso ya está hecho, sino pequeños detalles que quizá en su categoría de símbolo o en su pincelada imprevista nos hacen ver otra realidad o nos completan la realidad que ya teníamos sobre la guerra civil en Irún. Y bueno, empezaré lo primero por decir por qué Hamlet. Porque a mí me parece que el sistema este de que tener que poner título a las conferencias meses antes de dar la conferencia, yo soy partidaria de la conferencia sorpresa, como los sobres sorpresas aquellos que teníamos o sea, que tú vengas y no sepas de qué te van a hablar, porque claro, a mí vino Tino a hablarme de esta conferencia en junio. Yo puse el título en agosto porque Tino me decía, oye, que es que desde Palmera Montero me presionan para el título, ¿no? Y entonces yo estaba leyendo el acta del 10 de septiembre del 36 y dije, pues mira, esto suena bien, ¿no? Un poquito dictatorialmente. Pero claro, desde entonces yo ya soy otra, ¿no? Ya no me interesa nada el acta de septiembre del 36, ¿no? Y entonces preferiría hablar de muchas otras cosas que de la vida cotidiana en Irún durante la guerra civil. Por ejemplo, una de las cosas de las que me interesan mucho más ahora, y que me parecen además más interesantes o distintas, ¿no?, es el modo que los medios escritos navarros reflejaron la guerra civil y sobre todo la batalla de Irún o la campaña de Irún, ¿no? Es un tema que hasta donde yo sé, pues nadie ha utilizado estos periódicos como fuente de la historia de Irún. Y es curioso, a mí me llama mucho la atención porque es como vernos a nosotros mismos a través de otros ojos, ¿no? Es como ver qué pensaban de nosotros y cómo veían nuestro territorio aquellos que venían a invadirnos y para los que éramos un territorio de conquista, ¿no? Cómo veían pues, en Darlaza, Puncha o la ribera del Bidasoa, cómo se relacionaban también con esta orografía, gente que venía del secano navarro. Y por ejemplo, un detalle de la campaña de Irún es que no dejó de llover durante el mes y pico que duró la batalla de Irún. Entonces estos chicos que en un principio venían animosos como si fueran a una excursión de los Boy Scouts, pues se encontraron aquí, claro, salieron de Pamplona en autobuses jaleados por toda la población navarra y con las chicas dándoles cigarrillos y café con leche, pues de repente se encontraron aquí con que llovía y las balas mataban de verdad y entonces empezaron a caer y empezaron a publicarse en los medios navarros las esquelas de la gente que caía y bueno, pues ya el tono empezó a ser otro. Estos medios son fundamentalmente dos, el Diario de Navarra y el Pensamiento Navarro. Y como yo soy navarra me puedo permitir repetir el chiste que hacían los republicanos. Lo que el Pensamiento y Navarro, mal. O sea, no parece posible. Pero bueno, ambos periódicos, aunque tenían diferencias comerciales, pero también alguna pequeña diferencia ideológica, ambos apoyaron el alzamiento y de hecho el Diario de Navarra se puede decir que formó parte del alzamiento, estaba completamente compenetrado con Mola y fue donde Mola publicó el escrito del alzamiento y siguieron, como os digo, al detalle todas las campañas, pero sobre todo aquellas en las que formaban parte los requetés navarros, pero desde luego, como os decía, es la campaña de Irún, que salió los camiones y los autobuses salieron de la Plaza del Castillo pues ya el día 22 de julio, ¿no? Y donde, como os decía, las bellas señoritas les regalaban cigarrillos y les daban café con leche. Pero esas bellas señoritas que según la ideología tradicionalista eran las margaritas, eran unas delicadas doncellas, fueron capaces de montar el sistema de enfermería, de habilitaciones de enfermería y de educación en enfermería que todavía hoy sigue en pie en el Hospital Alfonso Carlos de Pamplona. Y una de ellas, Isabel Valescena, estuvo los primeros días de septiembre en las colonias de Navarra de Hondarribia organizando el hospital que se montó ahí. O sea, es decir, que incluso las margaritas y las delicadas señoritas tuvieron también su quehacer dentro de la guerra y lo hicieron muy bien, ¿no? Pero volviendo un poco a los periódicos navarros, una de las cosas más llamativas es que durante toda la campaña publican cartas de los requetés que están aquí, ¿no? Que están en Puncha o que están en Guruche, que están viendo Hondarribia y bueno, pues van diciendo qué cosas están viviendo, ¿no?
Una de las cosas, por ejemplo, llamativas es que llaman a los republicanos la radio, porque están continuamente dándoles la matraca con pero rendíos, pero si sois los únicos que os habéis sublevado, que estáis haciendo el ridículo y tal, ¿no? Entonces les llaman la radio. Y también vemos qué visión tenían ellos de los republicanos iruneses, ¿no? Les parecía que eran sucios, siempre que conquistaban una posición estaba llena de manjares y de vinos, seguro que llevaos por tu abuelo, eran cobardes, siempre tenían los tiros por la espalda, siempre se les daba los tiros por la espalda porque eran cobardes, y además hacían una vida de animales y iban acompañados de mujerzuelas que eran las milicianas que estaban luchando contra ellos. Y en general tienen un ambiente o así como de fanfarrones, ¿no? De, bueno, nos tiran unas bombas ahí desde Guadalupe, pero no nos hacen nada, ¿no? Una cosa así como de chicarrones, sí, de chicarrones fanfarrones. Luego, como os digo, se les fue pasando a medida que vieron que esos sucios republicanos también mataban, ¿no? También les podían matar a los compañeros. Luego volveremos sobre esos periódicos. Pero, mientras tanto, ¿qué estaba pasando en Irún? Mientras estos chicos andaban por ahí, por todos los montes, ¿qué estaba pasando en Irún? Bueno, ese periodo también de los 40 días desde que se produjo el golpe hasta que cayó Irún, 43 días, también ha sido poco investigado más allá de lo militar. O sea, lo militar sí, sabemos que hubo comisarías, quiénes estaban en cada comisaría, de qué se ocuparon, dónde estaban en el Colegio El Pilar, en el casino, etc. Pero sabemos menos de cómo vivió la gente esos 43 días, ¿no? Según contaría más tarde Navas, el secretario municipal, que ya desde la República se sabía que era muy derechista, desde el día 20 de julio el Frente Popular tomó la Casa Consistorial, él decía tomó, es decir, ocuparon la Casa Consistorial, y prácticamente el ayuntamiento dejó de funcionar. Navas decía que había ido, pues que iba una vez al día, un ratillo, a ver la correspondencia. A las chicas que eran funcionarias, como estaban allí los bestias estos del Frente Popular, les dijo que no volvieran. Bueno, pues en general tomaron responsabilidad del pueblo, de la ciudad, las comisarías, los miembros de las comisarías. Impuesto, en un orden impuesto por la comisaría de guerra de Donosti, se hizo esta cosa de las jerarquías y de las comisarías de guerra. Bueno, tras unos días de movilización, de tan intensa movilización al principio, de ha habido un golpe, ¿no? Que cuenta que Pardoque que cogieron unos camiones y se fueron a buscar al enemigo, y el enemigo pues no estaba, como si fuera Gila, ¿no? El enemigo todavía no había llegado. Pues más o menos después de unos días ahí de todo el mundo muy inquieto y qué va a pasar, etcétera, pues las cosas volvieron a la normalidad, sobre todo a partir de que los cuarteles de Loyola cayeron de manos republicanas otra vez, y entonces desde Donosti también se impuso como la obligación de volver a trabajar y de restablecer en todo lo posible la vida cotidiana. Pero claro, esa vida cotidiana no lo era para todo el mundo, ¿eh? Desde el primer momento, los concejales de la minoría derechista y las personas de derechas de Irún tuvieron que esconderse temiendo que estos desarrapados que de repente habían cogido el poder pues hicieran cualquier cosa. Lo cuenta muy bien el doctor Ramón, Larrañaga, eso es, lo cuenta muy bien Larrañaga, y dice que están tomando algo el 18 de julio y que empiezan a ver, están en el centro republicano, en el centro carlista, y empiezan a ver que entran comunistas a llamar por teléfono, y empiezan todos a temer que aquellas llamadas de teléfono significan otras cosas, ¿no? Y entonces, acompañados unos por otros, se van a casa. Entonces, estas personas pues, lo que hicieron fue esconderse en sus propias casas o en casas de gente que fuera más afín al Frente Popular y que les quisiera esconder. O bien pasaron a escondidas a Hendaya porque no hubieran podido conseguir un salvoconducto de las autoridades republicanas, o bien fueron a Hondarribia. También hay casos que se cuentan de funcionarios, de jardineros, etcétera, que pasaron en las camionetas de gente hacia Hondarribia, o fueron detenidos, bien fuera en la Casa Consistorial o en Guadalupe, o en el caso de los sanitarios les obligó a trabajar en los hospitales bajo severa vigilancia, sin poder salir, como si estuvieran presos en el propio hospital, y si tenían que salir a hacer alguna visita, pues se les acompañaba. Tampoco se puede decir que siguiera la vida cotidiana para los hombres en general.
si no estaban movilizados, si no formaban parte de las milicias, en cualquier momento pasaban camiones que les cogían para ir a arreglar la carretera de Picoqueta o para rellenar sacos de arena con arena de Hondarribia para hacer las trincheras. En fin, no se puede decir que tampoco fuera una vida exactamente normal, pero bastante normal, quiero decir, la gente iba a trabajar, etc. Las cosas cambiaron a partir del ataque de Picoqueta, a partir más o menos del 15 de agosto. Ahí ya, aparte de que enseguida iban a empezar los bombardeos constantes, cotidianos, hasta entonces solo había habido uno, pero a partir del día 20 ya los bombardeos son cotidianos, y el día 15 también se cortan la luz y el agua, y el 19 se traslada todo el ayuntamiento, los funcionarios del ayuntamiento a la aduana de Santiago, a la aduana del puente de Santiago. Y ahora ya sí podemos decir que Irún es una ciudad en guerra, sobre todo porque van llegando esos milicianos de fuera, los franceses, los belgas, los asturianos, y bueno, está claro que ya quienes administran la ciudad no son los funcionarios, sino son pues, los comisarios. Y para poder sufragar todos esos gastos, porque en realidad no hay un contacto con el Estado, exactamente con un Estado que les esté surtiendo de las cosas, pues la Comisaría de Finanzas tiene que poner en marcha una serie de medidas económicas, como por ejemplo que cada trabajador dé un día de salario semanal, que lo ceda a las milicias, que hay que mantener a todos esos milicianos que han venido de fuera, pero también hay que mantener los hospitales, por ejemplo. Entonces tenemos documentación de esta Comisaría de Finanzas, hipotecándose hasta las cejas junto al alcalde de Hendaya, que ya que el año que viene cumplimos 90 años, igual el alcalde de Hendaya merecería algún homenaje, para comprar, por ejemplo, suero antitetánico para los milicianos que son heridos. Y también se organiza una suscripción, pero todo esto desde luego no basta. En Irún, de todas maneras, además de los trabajadores, sigue habiendo empresarios, las empresas siguen existiendo y siguen funcionando. Lo que pasa es que para evitar la tentación de que estos empresarios se marchen con el capital, también desde Donosti, desde la comisaría de Donosti, se establecen unas normas, como por ejemplo que cada familia solo pueda sacar 125 pesetas a la semana. Y los bancos de Irún tienen que dar cada día al Frente Popular lo que han hecho. Es decir, el banco de Irún tiene que dar un registro de Pepita Pérez ha sacado 100 pesetas y Juanita 50 y Jorge 12, ¿no? Y también, para poder pagar las nóminas, tienen que pasar por el Frente Popular, porque si no, un empresario podría aprovechar, sacar las nóminas con ese capital, marcharse. Entonces, primero las nóminas tienen que pasar por el Frente Popular, que las autoriza y entonces ya el banco las paga. Gracias a esos documentos, sabemos que los bancos en Irún estuvieron abiertos hasta el día 3 de septiembre. Es decir, que aunque la población evacuó supuestamente el día 30 de agosto, entre el día 30 de agosto y el 1 de septiembre, los bancos funcionaban y la gente sacó dinero del banco el día 3. Y incluso ya con el ayuntamiento en Hendaya, el ayuntamiento pagó, a través del consulado español, pagó las nóminas de los funcionarios municipales. Se hicieron responsables de eso. Y lo más sorprendente de todo, a mí lo que más me ha sorprendido, es que durante todo este tiempo el ayuntamiento siguió pagando el bolsín del paro. Es decir, siguió pagando a los parados. No sé si algunos de vosotros habéis tenido el bueno o mal gusto de leer el primer volumen, pero en él se habla del esfuerzo que hizo el ayuntamiento de Irún con los parados, porque era un subsidio que no existía a nivel estatal. Entonces fue el ayuntamiento de Irún el que sostuvo a los parados en medio de una crisis económica tremenda y que fue un esfuerzo que llevó al ayuntamiento a la bancarrota. Entonces, el día 22 de septiembre, cuando el nuevo ayuntamiento franquista abrió la caja de caudales, pues lo que encontró fue, ¿os acordáis cómo en los tebeos aparecían las cajas de caudales con una araña colgando? Pues prácticamente eso. Encontró casi una oficina de objetos perdidos. La cartera que había perdido una señora francesa con 4 francos, una cartera de un señor perdida desde el año 23, esas cosas se encontró. Pero hay ahí, por ejemplo, en esa apertura de la caja, hay un detalle que a mí me emociona, ¿no? o me conmueve. Porque la llave de esa caja la tenía un funcionario del ayuntamiento, José Portu, que estaba en Hendaya. Y para poder abrir la caja, tuvo que entregarle esa llave en mitad del puente al nuevo depositario municipal, que era Agustina Mantell.
Y entonces a mí hay algo en ese gesto que me conmueve, ¿no? Que me parecen dos iruneses completamente opuestos en ideología, pero capaces de poner los intereses de la ciudad por encima de ellos, ¿no? Porque José Porto podía perfectamente haber dicho: oye, yo he perdido la guerra, me están aquí machacando en Hendaya, a tomar por saco la llave, ya se apañarán, ¿no? Pero no, se pone por encima de sí mismo y pone la ciudad por delante, ¿no? Y también lo hace Agustina Mantell, que va por la llave. Y no fue el único caso, también hizo falta recuperar las llaves de los depósitos de agua, y también, por ejemplo, hubo un funcionario del juzgado que se llevó el registro civil y que al cabo de 3 días lo devolvió. Es decir, hubo gente que en mitad de todo ese fragor puso por encima sus deberes cívicos, ¿no? Tanto de un lado como del otro, y a mí pues eso no deja de conmoverme. Bueno, voy a salir de ahí, de la conmoción, y voy a volver por los navarros, que también tienen cosas que contar, porque ahí hay 5 días, desde el 5 de septiembre hasta el 10 que se constituye el ayuntamiento, de los que apenas sabemos nada, y de las que solo nos pueden hablar, de esos días, los periódicos navarros, que fueron los navarros que entraron con las tropas, y un poco, pero bastante poco, los corresponsales extranjeros. En esos días de fuego y saqueos, y los saqueos fueron ciertos, porque por ejemplo el Pensamiento Navarro decía el día 11 de septiembre que por favor todo el que se hubiera llevado coches de Irún que los devolviera, no son, como digo, casi desconocidos. Y hay que tener en cuenta, siempre hemos puesto el foco en la gente que se marchó, porque claro, evidentemente son las mayores víctimas, pero al menos unas 6.000 personas permanecieron en Irún durante la batalla. No en el centro de Irún, pero sí en Irún. Y no se puede decir que fuera gente favorable al régimen. Era gente normal y corriente que no se vio, que no pensó que estaban en peligro, o que estaban lejos de la batalla, como cuando yo a veces hay conciertos en San Juan y no me entero en mi barrio, pues igual, o que estaba escondida, o que fueron, por ejemplo, al consulado francés, a Ducourau, y allí se formó un buen grupo que además puso guardias, etcétera, y que se defendió bastante, o gente que fue a Hondarribia, que evacuó desde Irún a Hondarribia, y en Hondarribia, como la batalla fue menor, ya se entregó a los nacionales o hizo ver que estaban allí, ¿no? Y esas personas también forman parte de la historia de nuestra ciudad, ¿no? Y también lo que pasó esos días también forman parte de lo que pasó. Bueno, la verdad es que estamos nosotros, como ironeses, tan acostumbrados a dónde vivimos y a estar en la frontera, que muchas veces no somos conscientes de qué papel juega, ¿no? Por ejemplo, en una guerra, ser fronterizos, ¿no? Y nos resulta difícil, bueno, algunos, a un peña que hay por ahí, igual menos, nos resulta difícil imaginar, por ejemplo, el papel que jugó Irún en la Primera Guerra Mundial, ¿no? O imaginar el Café Irún de la Plaza del Ensanche lleno de espías alemanes, franceses, ingleses, Mata-Hari pasando por allí, y todos los corresponsales escribiendo lo que estaba pasando en Verdún desde Irún. Bueno, pues en la guerra civil lo que ocurre es lo contrario, que es Hendaya la que se llena de corresponsales extranjeros que están pues, por todos los hoteles, más allá de George Esther, que fue el que escribió el árbol de Guernica. Hubo otros muchísimos corresponsales. Algunos fueron muy duros, por ejemplo el de Le Matin fue un corresponsal verdaderamente racista, porque bueno, puso a caldo a los refugiados iruneses, que le parecían ladrones, saqueadores, ignorantes, pobretones que por fin habían cogido un coche y se dedicaban a hacer el loco con el coche, y que estaban pidiendo asilo, pero lo estaban pidiendo pues, sin ninguna elegancia, ¿no? Con los dientes apretados, y sin embargo no le molestaba para nada pues, los otros refugiados que llevaban en Hendaya desde junio, y que ahora, según sus propias palabras, según las palabras del corresponsal de Matel, circulaban con gran fanfarria en hermosos y aerodinámicos coches con matrícula de Madrid. Y se ofendía hasta llegar casi a las manos cuando un miliciano de Irún murió en Hendaya y se le enterró con la bandera roja, ¿no? Como dijo luego un periodista irunés en el Euskadi en Cataluña, ni en un país extranjero se respeta nuestro desconsuelo, ¿no? o nuestra desgracia. Pero hubo otros corresponsales, como el del Daily Herald, o el del Daily News o el de la ADP, especialmente
este periódico, La Dépêche, hizo un seguimiento de la batalla de Irún precioso, lleno de mapas hechos especialmente para que la gente entendiera las pequeñas posiciones por las que estaban luchando, y hizo un seguimiento exhaustivo de 4 páginas cada día durante más de un mes. Y estos corresponsales sí fueron compasivos con lo que estaba pasando, con estas personas que habían pasado al otro lado, y hablan pues de las lágrimas en los ojos, de la rabia de los milicianos al atravesar la frontera, la rabia de perder por no tener munición, ¿no? ¿Te ha roto algo? Y de la lluvia que cae sin tregua sobre la pobre gente, ¿no? Sobre las familias que están en la calle en Hendaya. Un detalle, por ejemplo, es que pasaron en Hendaya unas 4.000 personas y como me han hecho bien notar hoy, ¿cuál sería, para que viéramos cuál es la perspectiva de esto, ¿no? ¿Cuántos habitantes tenía Hendaya? 6.000. Es decir, en solo 4 días Hendaya dobla su población y tiene que vaciar todas las tiendas para convertirlas en hospitales, y llegan enfermos, y llegan heridos, y llegan muertos, y tiene que hacer un trabajo ingente, ¿eh? Y a la vez en Hendaya chocan los refugiados de junio, los ricos que se fueron en junio y que quieren volver el día 5, que están en la cola ocupando toda la carretera de la estación con unos cochazos tremendos, quieren volver, y además se ve en los periódicos navarros en el aspecto de sociedad eso de llegan, ¿no? O cómo es esa parte de nos visitan, cómo están llegando todos de vuelta, ¿no? Como todos los ricachones vienen de San Juan de Luz y de Biarritz, y allí están llegando los milicianos, y durante esos días en Hendaya hay muchísimas broncas entre ellos, pero nosotros sabemos ahora quién ganó la guerra, ¿no? Entonces nos parece que todo era inevitable, que todo ocurrió. Claro, ganó la guerra porque claro, oye, pues no hubo municiones, claro, es que eran 6.000 contra 2.000, claro, es que era un ejército profesional contra... Bueno, pero ellos no lo sabían, ellos todo lo contrario, ¿no? La perspectiva que ellos tenían, quienes estaban viviendo esto, era ha habido un golpe de Estado, y a diferencia de hace 13 años en el que no chistó nadie, aquí el pueblo se ha armado y está en contra del golpe de Estado. El gobierno domina las zonas más ricas del país, y domina las salidas al mar, y domina las salidas a Francia, y domina la estructura. Esta guerra no se puede perder. Y esa era la perspectiva que tenían los republicanos, no se podía perder. Y en esa idea de que no se podía perder, Irún se convirtió en un símbolo mundial. A la altura, y creo que eso es una idea que hemos perdido hoy, que sin embargo en otras poblaciones como Eibar sí que tienen claro que eso forma parte de su carácter, pero nosotros no, yo creo que nosotros lo hemos perdido. Irún se movía esos días y se publicaba en todas las portadas de los periódicos del mundo occidental como el último sitio, el último lugar donde se estaba luchando por la democracia antes de que empezara todo lo que iba a empezar con la Segunda Guerra Mundial. Más allá de su posición estratégica, más allá de que diera salida a Francia, salida al mar, a la vía férrea hacia Donosti, había en la resistencia que estaban teniendo los milicianos en Irún esta idea de ser un enclave democrático, como pudo ser Sarajevo o Srebrenica o otros lugares que recordamos de otras guerras, ¿no? Y así lo decía uno de los corresponsales, el corresponsal del Daily News, John Landon Davis, uno de esos corresponsales que estuvieron en Hendaya, que escribió un artículo que se tituló lo que la caída de Irún significa para España y para nosotros. Y ese nosotros, al que se refería John Landon Davis, era en primer lugar el Imperio Británico. Pues en su opinión, Irún, a donde no habían llegado las metralletas francesas y tampoco las británicas, pero a donde sí habían llegado los aviones alemanes y ya estaban aquí también los italianos, era el primero de los enfrentamientos entre los aliados y las fuerzas del eje. Y ese nosotros implicaba también, por extensión, a todos los demócratas. Porque John Landon Davis decía algo que puede alejarnos del momento actual y colocarnos más en qué tenían en la cabeza las personas que estaban luchando por Irún, ¿no? Según él decía,
las consecuencias de la guerra se van a recrudecer y el país se va a convertir en un cementerio si empieza a parecer que los fascistas pueden ganar, decía él, en una traducción que he hecho yo misma un poco libre. Y eso fue lo que significó Irún. O sea, Irún significó el punto de inflexión y el punto en el que pareció que los fascistas podían ganar. Porque de repente no podían con Irún, están todo agosto con Irún, empieza en septiembre y tienen que ir acumulando fuerzas, acumulan hombres, acumulan armas, acumulan bombardeos, acumulan tanques, tienen que acumularlo todo. Y ahí de repente están lo que van a ser los dos bandos de la Segunda Guerra Mundial. Y se ven las fuerzas que van a tener los fascistas. Y empieza a ser posible, empieza todo el mundo a pensar, pues quizá vamos a perder esta guerra. Porque no importa tanto ni la legitimidad, ni el valor con el que defendamos nuestras ideas, ni las ganas que tengamos de república, sino que lo que va a importar es quién tiene la pasta y quién tiene las armas. Y eso, en el primer lugar donde se vio, fue en Irún. Pero bueno, volvamos a lo que contaban los periódicos extranjeros y navarros sobre lo que pasó entre los días 6 y 10 de diciembre. Y lo primero que cuentan es que la batalla no acabó el día 5. Lo que cuentan es que salidos de las sombras, la noche del día 5, montones de milicianos, cientos de hecho de milicianos que estaban escondidos en Irún y que volvieron desde Endaya, siguieron con la batalla de una manera suicida, decían los corresponsales extranjeros. Saben que van a morir, pero ahí siguen. Y que esta batalla siguió luego también durante muchos días, hubo bombardeos esta vez de las fuerzas gubernamentales. Hasta que, y esto lo cuentan los testigos, de hecho lo cuenta Kepa Ordoki, y lo voy a contar en la misma terminología, que es la de la época, hasta que un moro descomunal, de 1,90 m, cuenta Kepa Ordoki, a bordo de un tanque empezó a bajar por la avenida de Iparralde, y se acabó la fiesta. Mataron con el tanque a las 3 últimas personas que estaban defendiendo el puente, llevaban defendiendo el puente días con unas metralletas, y ahí se acabó la fiesta. Lo segundo que cuenta, y que nosotros tampoco acostumbramos a tener en cuenta, es que la caída de Irún significó la caída del gobierno de Madrid y la creación por primera vez de un gobierno de concentración nacional con todos los partidos políticos al mando de Largo Caballero. Pero fijaros qué importancia tenía Irún, que su caída significó que cayera el gobierno. Y en ese gobierno entraron todos los partidos políticos, excepto los anarquistas, que también lo apoyaban, pero que en su ideología no iban a entrar, incluidos los comunistas también. Y luego cuentan que después de llegar a Irún y dejar aquí unos 50 legionarios y unas cuantas fuerzas en las esquinas de Beovia, etc., las tropas franquistas siguieron camino de Donosti, bueno, primero de Hondarribia y después de Donosti, y la ciudad, de repente, en la ciudad, después de meses, se hizo el silencio y solo se oía pues, el crepitar de las cenizas, ¿no? Y bueno, como me adelantaré, porque estoy segura que esto va a ocurrir, ¿no? Lo del bombardeo o el incendio, pues me adelanto y digo que también se deduce de lo que dicen los corresponsales extranjeros que durante el incendio las tropas franquistas se mantuvieron en Ventas y en Beovia, dejando que el incendio continuara, por falta de medios o porque consideraron que era lo más acertado, pero también hay una responsabilidad de ellos en el incendio. Y otro de los grandes reporteros que siguió la batalla de Irún, que publicaban en el Daily Herald, Víctor Schiff, ofrece de los pocos que pueden entrar en Irún, porque ya no dejan entrar enseguida a los corresponsales extranjeros, y él ofrece una estampa que nos puede orientar sobre lo que ocurre, ¿no? Dice, los primeros refugiados en regresar a Irún, es decir, que enseguida están regresando ya el propio día 5, los primeros refugiados en regresar a Irún formaron un grupo patético mientras deambulaban por calles que antes les eran familiares y que ahora están cubiertas por los escombros de cientos de edificios en ruinas. Las autoridades rebeldes han decidido no permitir el regreso de más refugiados durante 5 días, durante los cuales se intentará limpiar la ciudad en ruinas y demoler los edificios que, aunque sigan en pie, amenazan con derrumbarse en cualquier momento. Durante esos 5 días, los que van del día 5 al 10, tampoco parece, como digo, que se permitiera el paso a los corresponsales extranjeros, o al menos no se permitió, por ejemplo, a Gastón Dumés, que era el corresponsal, como he dicho, de la Dépêche, y que intenta acercarse el día 6, intenta entrar en Irún, se cruza con lo que él llama
con esos ricachones que dice que llevan tanta gomina como sus coches, que están tan engominados como sus coches, dice él, y no le dejan pasar. Los pocos periódicos que dicen haber entrado, que dicen entramos en Irún, en realidad todos reproducen el mismo artículo de la agencia Havas, que habla de señales de lucha en los edificios, de trincheras por toda la ciudad, de que ya no hay cadáveres en las calles. Pero por informes del ayuntamiento sabemos que algunos funcionarios municipales no llegaron a salir de Irún o volvieron enseguida, y al mando de un jefe de falange al que llaman escribano, que no debía de ser de Irún, al que llaman escribano, y de quien enseguida va a ser nombrado alcalde, el arquitecto Ángel Fernández de Casadevante, fueron ellos los encargados de recoger los cadáveres que habían quedado en la ciudad, incluso algunos en los montes, de buscar enterradores para hacerlo, de limpiar las calles, de comprobar que el agua de los depósitos no estuviera envenenada y de cortar el agua de los edificios que se habían quemado, etc. Y si queremos saber algo más de eso, pues nada, volvemos con los navarros. Por supuesto, contar lo terrible que había sido el incendio y lo mal que lo habían hecho los republicanos, pues se convirtió en una especie de concurso literario de a ver quién era el que decía cosas más terribles sobre lo horrible que estaba ahí, ¿no? Bueno, yo, si queréis este tipo de literatura, pues os remito a esos periódicos del día 6 de septiembre. Y bueno, yo lo que me voy a centrar es en sacar los datos que en esos relatos se dan. El propio día 6 de septiembre todavía está aquí, o sea, esos periódicos entran el mismo día 6 de septiembre, todavía ven a Beorlave por aquí jugando. Ay, me han herido en la pierna, pero esto no es nada, de la herida de la que morirá un par de semanas más tarde. Y es él, Beorlave, quien nombra comandante provisional de la plaza al señor Soler, que coloca su despacho en una dependencia de la casa consistorial de Estartalada, dice el periódico. Y dice, todo está roto y desordenado en Irún, dice el periodista. Los cables eléctricos por los suelos, no hay agua, no hay luz, no hay teléfono, no hay nada, insiste. Una de las cosas que más les costó hacer y que comentan todos los periódicos fue romper la placa de mármol que ponía Plaza de la República en la Plaza San Juan. Todos dicen, bueno, hemos asistido a este momento solemne. El señor Soler, el día siguiente, dio posesión de la alcaldía y de la secretaría a los navarros Ortigosa y Echandi, y casi en horas, otra vez, hubo otro relevo y fue nombrado comandante Luis Saleta, que será el que nombre a ese ayuntamiento el día 10 y el que dice eso que pone en el título de esta conferencia de un poco dictatorialmente. Él dice que se hace responsable de todo lo que pueda hacer ese ayuntamiento, aunque sea un poco dictatorialmente. Y a los pocos días Salet también será sustituido por un personaje que ya conocemos mucho mejor, que es el ínclito Julián Troncos. Bueno, volviendo al ayuntamiento, las personas a las que nombra Salet pues son una amalgama de derechistas que habían tenido protagonismo durante la dictadura de Primo de Rivera y de tradicionalistas, pero en realidad Salet hace lo que puede, es decir, tiene que nombrar un ayuntamiento con la gente que hay aquí, no puede tampoco ponerse a hacer equilibrios entre las distintas corrientes de las fuerzas que se han alzado, ¿no? Tiene pues, los que estén, un poco los que estén y que sean. Fijaros que está incluso Rosario Tellechea, que había sido concejal de la conjunción republicano-socialista, aunque luego se fue derechizando, ¿no? Y como os decía, son estos concejales a los que Saleta les dice que, bueno, que gobiernen un poco dictatorialmente si es necesario. Y este ayuntamiento tiene, pues evidentemente, tareas muy, muy urgentes, tan urgentes como retirar los cadáveres de la calle, ¿no? Pero más allá de eso se van a plantear dos cuestiones inmediatas y básicas. Primero, la vuelta de los iruneses que están en Hendaya y que quieren volver, los que quieren volver y pueden, y después, esa gente que vuelve, dónde va a alojarse y con qué medios, ¿no? Respecto a la primera cuestión, a la de cómo van a volver los iruneses, pues en ese mismo pleno en el que se nombra el ayuntamiento, y un poco como para aclarar que se refieren un poquito dictatorialmente, pues establecen que todas las personas que se han quedado en Irún tienen que rellenar un formulario para que se les controle, y ese formulario va a ser convertido en una especie de salvoconducto que todo el mundo tiene que llevar encima, y por tanto a cualquiera que a partir de ahí le encontraran sin documentación, pues ya se sabía que era alguien que no estaba controlado. Y para los de fuera, una vez que pasan esos 5 días en los que no se permite, pues también tienen que empezar a presentar una solicitud, y esa solicitud va a ser presentada a lo que llaman la Comisión del Puente, que está formada
por expresos de Guadalupe y a los que el comandante Saleta da la instrucción de dejar pasar solo a los puros, es decir, a aquellos que están totalmente identificados con el nuevo régimen. Bueno, la comisión del puente luego va a evolucionar, ya lo veremos, pero desde luego lo que se puede decir es que era una comisión muy bien informada. Estaba informada de todo lo que había ocurrido, a quién había votado cada uno en todas las elecciones, qué había hecho durante el dominio rojo, qué había hecho en Hendaya. Era una comisión muy bien informada. Pero como solo se puede dejar pasar a los puros, a partir de ese momento, qué día te hayas incorporado a Irún va a pasar a ser un indicio de si eras puro o no. Es decir, si tú has hecho la solicitud el 20 de septiembre pero no te dejan pasar hasta el año 37, pues significa que la comisión muy puro no te encontraba. Mientras que si haces la solicitud el 16 y te dejan pasar el 17, es que eras puro, ¿no? Entonces, a partir de entonces, en todos los informes se va a decir cuándo se solicita y cuándo se deja pasar. Se deja pasar a alguien. Esta comisión empieza teniendo un trabajo ingente durante los primeros días. En los 4 primeros meses del año 36, o sea, en los últimos 4 meses del año 36, volverán casi 3.500 iruneses, y la mayor parte de ellos en septiembre, es decir, a los pocos días de haberse ido. Entonces se ve que la mayor población de Irún, la mayor parte, se fue por miedo a la batalla, no porque no estuviera de acuerdo con lo que estaba pasando o porque hubiera participado en el Frente Popular, ¿no? La segunda tarea del ayuntamiento es solucionar el tema de los alojamientos y la seguridad de los objetos. Bueno, ahora aquí me gustaría hacer una precisión, ¿no? Yo ahora lo que cuento es lo que dicen las fuentes, y lo que dicen las fuentes es que se estableció un sistema de legalidad o de ficción de legalidad. Y a mí no me parece menos escandaloso montar una ficción de legalidad para traspasar las propiedades ilegítimamente que pegar una patada en la puerta. Pero entiendo que hay relatos familiares que dicen que se pegó una patada en la puerta y que la gente se quedó sin casa porque se pegó una patada en la puerta. Las fuentes no dicen eso. Dicen que se estableció un sistema de legalidad, no de legitimidad, de legalidad. Un poco como, ¿os acordáis en la época de la transición? De la ley a la ley. Pues aquí también fue de la ley a la ley. Todo se hizo con estricta legalidad, lo que no significa que fuera con legitimidad. Aunque es verdad que los primeros días, si están volviendo casi 3.000 personas y hay montones de casas vacías, pues lo mismo que ahora decimos, ni casas sin gente, ni gente sin casas, pues es normal que esas casas el ayuntamiento dispusiera de ellas. Y además lo hizo basándose en las normas que el gobierno de Burgos estaba dando justo en ese momento, que es justo en esos días el gobierno de Burgos, de Salamanca, determinó que todos los partidos que formaban parte del Frente Popular eran ilegales y que sus bienes se expropiaban, de alguna manera. Entonces, el sistema del ayuntamiento, como os digo, operó a 2 niveles, con los objetos y con las casas, y el de los objetos yo creo que es el que menos se ha difundido. Lo que se hizo, es verdad que para entonces ya había el saqueo grande, ya se había producido, bien sea una parte por los rojos, digamos, otra parte por los nacionales, otra parte por todo el mundo que entró en Irún. Esto yo lo puedo decir porque mi madre cuenta cómo llegaron a Yanzi varios carros con cosas de Irún, y bueno, sabemos que eso fue así. Pero con las cosas que quedaban en la ciudad, lo que se hizo fue recogerlas todas, todo lo que estaba en todas las cosas que se habían quedado vacías, y trasladarlas al local del Fantasio. Y desde allí, si uno quería retirar cualquier cosa que estaba allí porque consideraba que era de su propiedad, pues como es muy lógico, en una época de guerra tenía que mostrar la factura, porque uno se lleva al exilio las facturas de la máquina de coser. O por ejemplo, para mí un trozo de vida congelada es un señor, no recuerdo el nombre, que pide al ayuntamiento que le devuelva los trajes que ha llevado al tinte, ¿no? Entonces claro, uno lleva al tinte las cosas el día 1 de septiembre y el día 10 quiere recuperar las cosas del tinte, ¿no? Y lo normal es, una vez más digo, que te lleves al exilio el ticket del tinte, ¿no? Entonces claro, ¿cómo justificas que los trajes son tuyos? Y en cuanto a las casas, se estableció un sistema de solicitud y de aprobación por parte del Pleno. Tenía que aprobar cada casa, a quien se concedía, lo tenía que aprobar el Pleno.
Martínez Aguirre calcula que debieron de adjudicarse unas 570 habitaciones, el mayor número de ellas, 218, en septiembre. Sobre esto no me quiero extender, pues luego si queréis en el turno de preguntas no me quiero extender, porque este es el origen del trabajo que hace 11 años me encargaron estos señores, ¿no? Lo de las incautaciones, y todavía ahí estoy. Lo que sí quiero es un detalle que he descubierto estos días y que me ha llamado la atención y me parece también significativo, es que no solo se concedieron casas, también se concedieron locales de negocios, como sabéis bien, porque la Vichera era eso, era una manera de paliar ese déficit que había de locales de negocios. Entonces, mucha gente fue llegando y fue pidiendo, oye, yo quiero este zapatero que es comunista y que no va a volver, pues dame el local de la calle Mayor, déjame el local de la calle Mayor que voy a poner pues una tienda, ¿no? Entonces, durante las primeras semanas eso se concedió. Pero a partir de octubre dice el Ayuntamiento una cosa que me parece muy significativa, que solo va a conceder locales a quien ya tuviera locales antes. Lo que es una muestra, una manera de que la estructura social no cambie, ¿no? O sea, no vaya a ser que con esto de que hay aquí un desorden, gente que nunca habría tenido acceso a un local o a un comercio o a un negocio acabe teniendo, ¿no? Y entonces, eso os lo comento porque me ha parecido significativo. Otra de las cosas de importancia de las que tiene que ocupar el Ayuntamiento durante estos primeros días es de los artículos de primera necesidad, ¿no? Y una vez encaminado el alojamiento, pues enseguida se encamina también el abastecimiento de comestibles porque se abre la tienda Arriba España, en la calle Iglesia. Pero lo que sí costó mucho solucionar fue el tema de la ropa. Faltaba ropa, la ropa se había quemado y una vez que se distribuyó todo lo que había en el Fantasio, pues seguía ya íbamos hacia el otoño y seguía faltando ropa, ¿no? Entonces ahí se pusieron en marcha una serie de iniciativas. El Ayuntamiento negoció con la Diputación, estuvo negociando con la Diputación, que se comprometió bastante poco, se me pareció bastante poco de nosotros, porque el Ayuntamiento pidió 100.000 pesetas y la Diputación concedió 50.000. El Ayuntamiento de San Sebastián abrió una suscripción para comprar ropa para la gente de Irún. El Orfeón Donostiarra se ofreció a dar un concierto del que habría mucho que hablar, porque si una sigue ese concierto, resulta que acabó costando más dinero del que se recaudó con él. Y sobre todo llegó a la ciudad una mujer destinada a hacer historia y de la que tampoco en Irún hemos tenido mucho conocimiento hasta hace nada, que es Frederique Small, la fundadora de Save the Children. Hace 5 años llegaron a Irún unas mujeres que estaban escribiendo la historia de esta organización, que todavía pervive, y que buscaban a alguno de los 300 niños o 150 niñas a los que Frederique Small trajo ropa, y apenas hubo resultados, pero gracias a eso se publicó en el Diario Vasco. No sé si os acordáis, las fotos, estaba Juan Antonio Lepogona entre esos niños. Yo lo único que supe reconocer era Juan Antonio Lepogona con unos jerseys de lana, así, tipo Oxford, pero no dio mucho resultado, no se pudo localizar a nadie. Pero gracias a estas mujeres que vinieron a escribir esto, supimos que la primera acción de Save the Children fue en Irún. Y si tenemos en cuenta que también uno de estos corresponsales de los que hemos hablado, Landon, creó, no era Landon, bueno, no importa, otro de los corresponsales, creó otra ONG, al ver a los refugiados de Irún en Hendaya, creó otra ONG que también vive hasta hoy. También podemos considerar lo importante que fue Irún para ese tipo de iniciativas, ¿no? Lo importante que hemos sido en muchas cosas y a veces no lo hemos sabido. Para finales de año, más o menos, ya estoy acabando, para finales de año más o menos, las cuestiones más urgentes estaban solucionadas, es decir, la gente más o menos tenía la que había vuelto, porque otra cosa es quien no había vuelto y todo eso se queda fuera de esta conferencia de hoy. Estaba más o menos solucionado todo, lo más urgente, la gente tenía dónde dormir, qué comer y más o menos las cosas de abrigo, y de repente, sin que se sepa muy bien por qué, ni figure en ninguna acta del ayuntamiento, solo a través del Diario Vasco lo sabemos, el día 17 o 18 de la tarde, tampoco se sabe muy bien, el alcalde y 6 concejales dimitieron. Y dimitió la comisión del puente y dimitió la comisión de alojamiento.
Señales todas de que por debajo estaban empezando a aparecer las disensiones políticas entre las fuerzas que habían ocupado Irún, ¿no? Y ese disenso, que explicaré muy someramente enseguida, tuvo en Irún otras dos surgencias bastante raras, es decir, dos apariciones que no hubo en ninguna otra parte de Guipúzcoa, una fue que con ocasión, unos meses más tarde, del decreto de unificación de los partidos políticos por parte de Franco, todos los partidos políticos que formaban parte del alzamiento nacional se unificaron bajo las siglas que todos conocéis, Falange Española Tradicionalista y de las Corts. La Falange de Irún no aceptó la unificación y salió en manifestación. Los investigadores dicen que no se atrevieron los falangistas varones a salir y hicieron salir a los pelayos y a las mujeres, ¿eh? Pero fue el único lugar casi de todo el Estado, bueno, hay muchas más cosas que contar alrededor de lo que pasó con Padilla, etc., pero fue casi el único lugar de todo el Estado donde la Falange se resistió al decreto de unificación. Y luego, en 1938, en una bronca entre soldados de distintos regimientos, unos tradicionalistas, carlistas, y otros falangistas, en la plaza Ordalibia, esto a que no dices viva el rey, sujétame el cubata, pues los falangistas mataron a Félix Stombart Otaola, que era tradicionalista y que dijo viva el rey. Como he dicho antes, aquel ayuntamiento del año 36 se había constituido un poco con lo que había, con la gente que estaba en la ciudad, y en su mayoría, aunque había algunos tradicionalistas, en su mayoría era gente próxima a la CEDA, lo que hoy más o menos sería el PP. Pero esta gente, estas personas, este partido, la gente que pertenecía a este partido, no había formado parte del ayuntamiento. El ayuntamiento todo el tiempo estuvo constituido por dos bloques, que eran los republicanos y los carlistas. Ni el PNV llegó a tiempo de constituirse y a tener representación, ni tampoco los partidos, digamos, pues cómo decirlo, de derecha española, de la CEDA, tenían representación. Y por tanto, un ayuntamiento que estuviera casi compuesto solo por gente de la CEDA, pues realmente no respondía a las fuerzas políticas del pueblo, ¿no? Las fuerzas derechistas del pueblo. Pero también esta misma pelea entre los componentes de los distintos partidos que formaban el movimiento nacional, esto ocurrió a otros niveles, también durante esos mismos días en Donosti, se cambió al diputado general, se cambió al alcalde, que era precisamente el hijo de Serapio Mújica, se cambió al gobernador civil, es decir, que estaba